Si no quieres mudarte a un asilo de ancianos, empaca tus cosas y sal de mi casa. Esas fueron las palabras que mi hijo gritó mirándome directamente a los ojos. Me quedé en silencio. Solo logré una leve sonrisa. Doblé mi ropa cuidadosamente. Guardé las fotografías viejas y cerré mi maleta. Una hora después, una limusina negra se detuvo frente a la casa. Cuando mi hijo abrió la puerta y vio quién había venido a recogerme, la sonrisa se borró de su rostro. Fue como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. Esa sensación cuando miras al niño que una vez sostuviste, que una vez amamantaste, que una vez enseñaste a caminar, y te das cuenta de que ya no reconoces a la persona parada frente a ti. Eso es exactamente lo que sentí cuando mi hijo David me echó de la casa. No, para ser precisa, de mi propia casa. Esa casa fue comprada con el dinero que ahorré durante 32 años cosiendo vestidos de novia para otras mujeres. Cada puntada llevaba mi sudor. Cada pedazo de encaje pagó un ladrillo de esa casa. Pero esa tarde de domingo de marzo, nada de eso importó. Ya no importaba. Estaba lavando los platos después del almuerzo, como siempre, porque según Emily, mi nuera, yo era mejor en la cocina. El frente de mi vestido floreado estaba húmedo. Mis manos callosas temblaban ligeramente mientras sostenía la esponja. David entró, con el mismo ceño fruncido que le había visto desde pequeño, cuando su padre lo regañaba. Pero mi esposo, Albert, se había ido hace 13 años, y el hombre de 42 años que estaba frente a mí ya no era ese niño. Mamá, necesitamos hablar. Me sequé las manos en una toalla de cocina bordada hecha por una vieja amiga. Me di la vuelta y le dediqué una sonrisa cansada. ¿Qué pasa, querido? Emily intervino. Uñas rojas, cabello liso, lápiz labial rojo oscuro. Se cruzó de brazos y se recargó en el marco de la puerta, como alguien que espera que comience un espectáculo. Hemos decidido, dijo David, evitando mis ojos. Esta casa se siente un poco apretada. Los niños necesitan más espacio y tú te estás haciendo mayor. Tal vez es hora de que encuentres un lugar que se adapte mejor a ti. Mi corazón latió. Con fuerza, sabía lo que venía. ¿Un lugar que se adapte mejor a mí? Repetí lentamente. ¿Quieres decir un asilo de ancianos? Mamá, hay unos muy bonitos cerca. Tienen amigos, actividades, enfermeras que te cuidarán. ¿Un asilo de ancianos? Lo interrumpí. La palabra salió disparada como una bala. ¿Estás tratando de enviarme a un asilo de ancianos? El silencio en la cocina se hizo pesado. Emily fingió revisar su teléfono. Finalmente, David me miró. En sus ojos vi algo que nunca antes había visto. Frialdad. No un asilo de ancianos, mamá. Una comunidad de vida asistida de lujo. La única diferencia, dije con serenidad, es que estás tratando de deshacerte de mí. Mi voz no tembló. No dejaría que vieran eso. David gritó, «Entonces vete. Si no quieres mudarte a un asilo de ancianos, empaca tus maletas y sal de mi casa». Su grito resonó por toda la cocina. Rebotó en las paredes que yo había pintado, a través del pasillo donde colgué cuadros, y subió por la escalera que yo había limpiado todos los días. Durante 3 años, Emily intentó ocultar su sonrisa detrás de su mano, pero la vi. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió, no mi corazón. Ya se había hecho pedazos hacía tiempo. Fue el hilo final que me conectaba con la ilusión de que todavía tenía una familia. Respiré hondo, miré al sol que ya no reconocía e hice lo último que esperaba. Sonreí. Muy bien, David. Empacaré mis cosas. Su rostro cambió. Confusión mezclada con miedo.
Él había esperado lágrimas, súplicas, algún tipo de escena, pero no, solo había una calma escalofriante. Subí a la pequeña habitación en la parte trasera de la casa donde dormía. Un espacio tan diminuto que parecía un armario de almacenamiento. Saqué mi vieja maleta de cuero, la misma que traje conmigo hace 3 años cuando me mudé. Doblé mi ropa cuidadosamente. Cada blusa, cada vestido, cada bufanda que me había cosido yo misma. Saqué una pequeña caja de madera llena de fotografías. Albert y yo el día de nuestra boda. David de bebé en mis brazos. Mi madre parada en el patio trasero de la casa donde crecí. No derramé ni una sola lágrima. 1 hora después, bajé la maleta. David estaba sentado en el sillón que yo había comprado. Emily a su lado con esa expresión triunfante. Cuando sonó el timbre, David se levantó con un suspiro molesto y abrió la puerta. Y su cara, nunca la olvidaré. Una elegante limusina negra esperaba afuera. El conductor, vestido de traje, abrió la puerta trasera y de ella salió un hombre de unos 70 años, cabello plateado prolijamente peinado, vestido con un traje azul marino oscuro. Era Henry Montgomery, el antiguo socio de negocios de Albert y el dueño de Montgomery Holdings, el hombre más rico del vecindario. Y había venido por mí. David se quedó paralizado, con la boca abierta. Emily se puso pálida. Henry entró, dirigiéndose directamente hacia mí, como si mi hijo no existiera. «Catherine», dijo cálidamente sonriendo. «¿Estás lista?» Tomé mi maleta y le di a David una última mirada. «Gracias por todo, David. La casa es toda tuya ahora». Salí. La sonrisa de su rostro desapareció por completo. A través de la ventana trasera de la limusina, lo vi todavía parado, inmóvil en el porche, viendo a su madre irse con elegancia. Y por primera vez en 3 años me sentí libre. Dentro, el leve aroma a cuero genuino y colonia cara llenaba el aire. Henry se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras el coche se deslizaba por la avenida principal. Me aferré firmemente al asa de la maleta, como si fuera lo único real que quedaba. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por una extraña mezcla de alivio e incredulidad. «Catherine, ¿estás bien?», preguntó Henry suavemente. Quise decir que estaba bien, fingir que tenía el control. Pero lo que salió fue un suspiro cansado. «Ni siquiera sé cómo me siento, Henry. Todo es demasiado nuevo». Él asintió sin hablar. Nos sentamos en silencio, viendo la ciudad pasar. Coches, carteles, peatones. El mundo seguía adelante como si mi vida no acabara de colapsar. Cuando llegamos a su edificio, una lujosa torre de cristal en el centro, necesité el brazo de Henry para ayudarme a salir. Los guardias de seguridad se inclinaron respetuosamente. Él les devolvió la sonrisa, mientras yo seguía siendo invisible para ellos. Solo una mujer a su lado. El elevador de espejo reflejó a una mujer de 68 años, con un vestido sencillo, cabello gris recogido pulcramente, ojos hinchados por contener las lágrimas. «Todavía te ves hermosa, Catherine», dijo Henry con dulzura, como si leyera mis pensamientos. «Siempre lo ha sido». Quise reír, decirle que debía estar viendo cosas, pero la sinceridad en sus ojos me silenció. Su apartamento estaba en el piso 23, un penthouse con vista a la ciudad. Cuando las puertas se abrieron, me detuve asombrada. Pisos de mármol, techos altos, luz solar inundando a través de paredes de cristal. La decoración era elegante, pero cálida. «Tu habitación está arriba», dijo Henry, llevando mi maleta. «Tienes tu propio baño, armario y balcón. Ponte cómoda. Esta es tu casa ahora». «Mi casa ahora»,
Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras subía las escaleras de madera pulida. La habitación era el doble del tamaño de la que había tenido en la casa de David. Una cama king size, cubierta con sábanas blancas y nítidas. La luz del sol dorada se filtraba a través de cortinas de lino. El aire olía fresco, como un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama y las lágrimas finalmente llegaron, no de tristeza, sino de agotamiento, de años de dolor reprimido finalmente liberado. No supe cuánto tiempo lloré. Cuando levanté la vista, la ciudad resplandecía, bajo las luces nocturnas. Mi teléfono vibraba sin parar. David llamando. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Luego, de nuevo. Rechacé. Las notificaciones inundaron la pantalla. 47 llamadas perdidas. 23 mensajes. Los abrí. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, contesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Podemos hablar? Mamá, estoy preocupado. Me reí en voz baja. ¿Preocupado por mí después de echarme de mi propia cocina? Apagué el teléfono. Un suave golpe vino a la puerta. Catherine, hice un poco de té, dijo Henry, entrando con una bandeja plateada, una tetera y unas galletas. Se sentó junto a la ventana, sirviendo té sin decir una palabra. El aroma a manzanilla y melisa llenó la habitación. Mi mezcla favorita. ¿Cómo lo supiste? Pregunté. Albert me lo dijo suavemente. Dijo, siempre lo bebías antes de acostarte. La mención de Albert me hizo doler el corazón. Albert Montgomery, el hombre que amé más que a la vida misma, que había muerto de un ataque al corazón hace 13 años. ¿Por qué viniste por mí hoy, Henry? ¿Cómo lo supiste siquiera? Hizo una pausa. No lo sabía. Pura coincidencia. Pasé en coche y vi a tu nieto jugando. Pensé en detenerme a saludar, pero algo me dijo que volviera más tarde. Cuando te vi salir con esa maleta y la mirada en el rostro de tu hijo, lo entendí. Todo. Me echó, dije, mi voz plana. Mi propio hijo. Henry dejó su taza, dedos entrelazados. Catherine, necesito decirte algo. Pero primero, hay algo que me he guardado durante muchos años. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sus ojos transmitían tanto paz como pena. Siempre te he amado, dijo en voz baja. El silencio posterior fue tan profundo que pude oír mi propia respiración. Desde el día en que Albert me presentó a su prometida, tenías 23 años. Llevabas ese vestido amarillo con florecitas. Tu sonrisa iluminó toda la habitación. Supe que había perdido la única oportunidad de mi vida. No supe qué decir. Mi mente se quedó en blanco. La voz de Henry se hizo más suave, pero más firme. Albert era mi mejor amigo, y tú lo amabas. Así que me guardé mis sentimientos. Los convertí en respeto, en amistad. Me casé con Laura. Tuve hijos. Construí mi vida. Pero Catherine se detuvo. Su voz entrecortada siempre ha sido la única en mi corazón. Las lágrimas cayeron de nuevo. Ni siquiera sabía por qué. Tal vez confusión o porque, por primera vez en tanto tiempo, alguien me veía de verdad, no como una madre agobiada, sino como una persona con valor. Laura falleció hace 5 años. Continuó. Honré mi luto. Esperé hasta que pude, pero nunca encontré el coraje para buscarte. Henry se puso de pie, se acercó. Luego se arrodilló ante mí, un multimillonario de 73 años, arrodillándose ante una mujer como yo. Pero hoy, cuando te vi salir de esa casa con la gracia de una reina, supe que no podía perderte otra vez. Henry, yo. Me detuvo suavemente. No tienes que decir nada, solo que sepas que ya no estás sola. Nunca más volverás a estar sola. Besó mi frente.
una promesa en forma de tacto. Luego salió de la habitación en silencio. Me quedé allí sentada, mirando la ciudad resplandeciente más allá del cristal, sosteniendo una taza de té que se había enfriado. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente vista. A la mañana siguiente, Henry tocó mi puerta. «Ponte algo bonito», dijo con una sonrisa misteriosa. «Tenemos una cita importante». «¿Qué tipo de cita?» «Confía en mí». Una hora después, llegamos a la oficina de su abogado, un elegante edificio de cristal en el centro. Su abogado, el doctor Oliver Sampson, un hombre calvo con gafas, estrechó mi mano con un respeto inusual. «Señora Catherine, es un honor conocerla». Henry me acercó una silla y se sentó a mi lado. «Oliver, adelante». El abogado abrió una carpeta azul. Sacó varios papeles y me miró directamente. «Señora Catherine, el señor Montgomery tiene una oferta para usted. Desea otorgarle acciones de propiedad minoritaria en 3 de los proyectos de Montgomery Holdings. Esto le proporcionaría un ingreso mensual estimado de alrededor de $100,000, dependiendo de los resultados trimestrales». Parpadeé varias veces aturdida. «Perdón, ¿qué dijo?» Henry sonrió. «Nunca más tendrás que depender de nadie, ni de mí, ni de un hijo ingrato, ni de nadie». En ese momento, entendí que mi vida había cambiado por completo. David siguió llamando. 47 llamadas se convirtieron en 200, pero nunca contesté, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas, al menos por ahora. Pero lo que David no sabía era que la limusina ese día no fue la mayor sorpresa. Su verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, desperté en el penthouse de Henry. Se sintió extraño, como despertar en un lugar desconocido. Tomando unos segundos para recordar dónde estaba, abrí los ojos al techo alto, las cortinas de lino meciéndose con la brisa. Por un momento, pensé que estaba soñando, pero no lo estaba. Me senté lentamente. Mis rodillas crujieron. El precio de la edad. Salí al balcón y miré la ciudad abajo. Desde aquí arriba, Nueva York se veía completamente diferente, más limpia, más brillante, más tranquila. Ya no era la vista aburrida desde la pequeña habitación en la casa de David, donde todo lo que podía ver era una pared gris y un tanque de agua oxidado. Una ola fría me recorrió. Había ignorado demasiadas cosas, pasado por alto demasiadas señales, tragado incontables pequeñas crueldades solo para mantener la paz. Me senté en la silla colgante, en el balcón iluminado, y dejé que los recuerdos volvieran. 3 años antes, yo había vendido mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, pagado con años de doña Tso. Coser vestidos de novia. Cada pie cuadrado había sido ganado con sudor y trabajo de aguja. David había venido un sábado por la tarde con Emily, y esa sonrisa encantadora. «Mamá, debe ser solitario vivir sola. ¿Qué pasa si algo sucede? Ya no te estás volviendo más joven». Edad, esa palabra que usaban como una sentencia. «Estoy bien, querido. Tengo amigos, mis propias rutinas». Emily intervino. «Dulce como el jarabe. Nuestra casa es grande. Los niños te adoran y te cuidarán muy bien». Cuidado sonaba reconfortante, pero era una mentira envuelta en amabilidad. David se rascó la cabeza, luciendo incómodo, como solía hacerlo de niño. «En realidad, estamos pensando en abrir otra sucursal de la tienda, pero nos faltan fondos. Si vendieras tu apartamento e invirtieras con nosotros, sería como una sociedad familiar». Así que lo vendí. Vendí el apartamento por unos 180,000 y le entregué todo a mi hijo, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, en el futuro de nuestra familia.
Pasaron 3 años y nunca vi un solo centavo de vuelta. Los recuerdos llegaron, capa tras capa, pérdida tras pérdida. Las joyas de mi abuela Clarice desaparecieron. Un broche de perlas, un anillo de oro con una amatista y un collar de ámbar. No eran caros, pero eran herencias invaluables de cuando ella huyó de Europa durante la guerra. Los había escondido en una pequeña caja de terciopelo azul, dentro de la cómoda de mi habitación. Luego, un día, la caja ya no estaba. Tal vez lo pusiste en otro lugar y lo olvidaste, dijo David, con los ojos todavía fijos en su teléfono. No lo olvidé. Sabía exactamente dónde lo había dejado. Emily se paró en la puerta sonriendo levemente. Suegra, honestamente, a tu edad, olvidar cosas es normal. Mi abuela era igual justo antes de mudarse al asilo de ancianos. El asilo de ancianos. Ella había estado plantando esa idea durante mucho tiempo. Nunca volví a ver esas joyas. 6 meses después, vi una foto de Emily de vacaciones en Cancún, usando una pulsera idéntica a la mía. Cuando le pregunté, se rió. Oh, la compré en un mercado de artesanías en México. No reaccioné, no hice una escena. Tragué mis lágrimas y fingí creerle porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo, miedo de estar sola, miedo de admitir que había criado a un hombre demasiado débil para defender a su propia madre. Pero el peor recuerdo fue de una noche de verano hace 8 meses. Bajé a buscar un vaso de agua y escuché la voz de Emily en la sala. Mamá, solo unos meses más y estará en ese asilo de ancianos. Convertiré su habitación en mi vestidor. Ella se rió. No, ella no sospecha nada. Es tan ingenua. Todavía cree que su hijo la ama. Me congelé en la escalera, agarrándome a la barandilla para no colapsar. Ya gastamos la mayor parte del dinero de la venta de su apartamento, continuó. Pero no te preocupes. Una vez que se vaya, venderemos esta casa. Compraremos una más, pequeña, y aún nos quedará mucho. David, él simplemente hace lo que le digo. Los hombres débiles son fáciles de controlar. Volví a mi habitación y lloré hasta que mi almohada estuvo empapada. Sin embargo, seguí sin hacer nada, porque en el fondo seguía esperando. Esperando que David se diera cuenta, que defendiera a su madre. Fui tonta. Los meses que siguieron fueron pura humillación. Emily me trataba como ayuda contratada. Suegra, como ya no estás trabajando, déjame concentrarme en mi carrera. Puedes encargarte de la casa. ¿De acuerdo? Un trato justo. Así que limpié, cociné, lavé la ropa, cuidé a los niños, preparé el almuerzo para 8 personas todos los domingos cuando venía su familia. A cambio, tenía un techo sobre mi cabeza, una habitación diminuta y la ilusión de que todavía era parte de la familia. Catherine recalienta la comida de Peter. Catherine plancha mi ropa. Catherine baña a Alice. Necesito salir. Nunca un solo, por favor, o gracias. David simplemente se sentaba allí, fingiendo no darse cuenta. Una tarde, mi nieto Peter, de 8 años, trajo a casa un dibujo de su familia. Su papá, mamá, hermanita y una pequeña figura en la esquina. ¿Quién es este?, pregunté. Esa eres tú, ¿verdad? La maestra dijo que dibujáramos a nuestra familia, pero mamá dijo, en realidad no eres parte de ella, solo te estás quedando aquí por ahora. Sus palabras me cortaron directamente el pecho. ¿Y tú qué piensas, cariño?, pregunté suavemente. Él sonrió inocentemente. Yo creo que eres familia. Haces pastel de chocolate todos los viernes. Fue la cosa más dulce y dolorosa que jamás había escuchado. Sentada ahora en el balcón del penthouse, pude recordar cada humillación, cada lágrima que tragué.
Y entonces me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No era ira ni tristeza, era claridad. Durante 3 años había aceptado migajas de afecto. Me había borrado solo para quedarme, desapareciendo lentamente bajo el miedo a ser echada. Y al final, de todos modos, me echaron, porque para alguien como Emily nunca sería suficiente, solo una carga de la que deshacerse. Y David, mi hijo, había elegido su bando hacía mucho tiempo. Yo simplemente había estado ciega, aferrándome al recuerdo del niño pequeño que una vez fue, negándome a ver al cobarde en que se había convertido. Tomé mi teléfono. 206 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Mamá, por favor. Contesta. Mamá, necesitamos hablar. No quise decir lo que dije. No, lo quiso decir, pero lo dijo, lo gritó. Me echó como basura. Bloqueé su número. Henry llamó a la puerta y entró llevando una bandeja de desayuno. Tostadas, mantequilla, fresa, mermelada y un vaso de jugo de naranja fresco. ¿Dormiste bien? Mejor que en 3 años, respondí. Y era verdad. Se sentó, estudiándome cuidadosamente. Te ves diferente a ayer. Estoy recordando, dije lentamente, todas las veces que me quedé en silencio cuando debí haber hablado. Henry asintió, sus ojos llenos de comprensión. ¿Qué planeas hacer ahora? Lo miré. Luego a la vasta ciudad que casi había olvidado. Ahora haré lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué es eso? Sonreí. No la sonrisa de dolor esta vez, sino de resolución. Recordaré quién soy. Y cuando una mujer recuerda quién es en verdad, aquello que una vez la despreciaron, aprenderán una lección que nunca olvidarán. 2 días después, Henry me llevó a un enorme edificio comercial en el centro. Fachadas de cristal relucientes, seguridad estricta, el aire denso con el olor a poder y dinero de oficinas de abogados de alto nivel. Confía en mí, dijo, apretando suavemente mi mano mientras entrábamos al elevador. Piso 12. Una placa de oro brillante decía Samson and Associates, Derecho Corporativo. El abogado Oliver nos esperaba en una espaciosa sala de conferencias con una mesa de nogal, sillas de cuero y estantes llenos de libros de leyes que parecían más decorativos que útiles. Pero lo que me llamó la atención no fue el lujo o los estantes imponentes, fue la carpeta, azul sobre la mesa. En ella, escrito pulcramente, había un nombre, Albert Montgomery. Mi corazón se detuvo. Señora Catherine, por favor, tome asiento, dijo Oliver señalando la silla frente a él. Me senté, mis piernas casi fallando. Henry se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mi mano. Ese toque era lo único que me mantenía anclada. Oliver abrió la carpeta. Una pila de documentos, sellos, firmas, certificados. Antes de empezar, dijo, mirándome por encima de sus gafas, necesito preguntar. ¿Sabía que su difunto esposo fue cofundador de Montgomery Holdings? Sí, lo sabía, respondí. Albert y Henry fundaron esa compañía juntos en los 90. Y sabía que cuando falleció, sus acciones debían dividirse entre los herederos legales. Sí, mi hijo David me dijo que todo le pertenecía a él, al menos eso dijo. Henry y Oliver intercambiaron una mirada, el tipo de mirada que precede a una verdad devastadora. Simura. Catherine, dijo Oliver, sacando otra carpeta. Su hijo le mintió. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. ¿Qué quiere decir? Jadeé. Albert dejó un testamento notariado. El 40% de las acciones le pertenece a usted. El 40% a David. Y el 20% a la fundación de caridad que él creó. Empujó un documento hacia mí.
Aquí tiene la fecha, la firma y la certificación oficial, redactado 3 meses antes de que falleciera. Mis manos temblaron mientras lo recogía. La firma de Albert, audaz y clara, y junto a ella, mi nombre, 40%. Pero David dijo que el abogado le aconsejó que, como yo no entendía de negocios, era mejor que todo estuviera a su nombre. Firmé un poder notarial. Usted firmó para que él lo administrara, corrigió Oliver con mi insócinfono. Firmeza. No para que lo robara. Son dos cosas muy diferentes. Usted sigue siendo la dueña legal del 40%. Mi cabeza daba vueltas. Demasiada información, demasiada rabia, demasiada traición. La mandíbula de Henry se tensó. Hay más, dijo. Hace 2 años, David vendió todas las acciones de la compañía a un grupo de inversión. Falsificó su firma y se quedó con todo el dinero. Mi garganta se apretó. ¿Cuánto? Oliver miró otro documento. La compañía fue valorada en aproximadamente 4.200.000. Su 40% equivale a 1.680.000, incluyendo intereses, ajustes de valoración y daños emocionales. El total ahora es de aproximadamente $2.300.000. $300.000. Mientras me echaban de mi propia casa, dormía en una habitación estrecha y me humillaban. Todos los días, mi hijo estaba sentado encima de ese dinero. Quiero demandar, dije, mi voz firme. Quiero cada centavo de vuelta, con intereses, multas y justicia. Oliver sonrió. La sonrisa de un abogado que sabe que está a punto de ganar. La demanda está lista. Solo necesita su firma. Tomé la pluma y firmé 3 copias. Cada trazo una declaración de guerra. David será notificado dentro de 48 horas, dijo Oliver. Tendrá 15 días para responder. Pero con esta evidencia, firmas falsificadas, registros, bancarios, documentos originales, no tiene escapatoria. Mientras salíamos de la oficina, mi mente daba vueltas, pero dentro de mi pecho había un nuevo sentimiento. Poder. De camino, Henry se detuvo en un café y pidió 2 expresos. Me miró seriamente. Catherine, ¿estás segura? Demandar a tu propio hijo no será fácil. Él se defenderá. Emily seguirá envenenándolo y a tus nietos. Interrumpí. Mis nietos necesitan crecer sabiendo que su abuela no fue alguien a quien pisotear, que el respeto propio no está a la venta y que robarle a tu propia madre trae consecuencias. Henry sonrió, el orgullo brillando en sus ojos. Esa es la Catherine que conozco. Esa noche apagué mi teléfono. Más de 400 llamadas, perdidas, y dormí el sueño más profundo que había tenido en años. Sin culpa, sin miedo, sin arrepentimiento. 2 días después, el teléfono fijo de Henry sonó a las 7 a.m. Era Oliver. Ha sido notificado. Por su reacción, diría que hoy es el peor día de la vida de tu hijo. Colgué y miré por la ventana. El sol salía sobre el horizonte de Nueva York. ¿Y yo? Apenas estaba comenzando. David pensó que era astuto, que nunca me enteraría, pero olvidó una cosa. Soy hija de inmigrantes italianos. Y los italianos, cuando son traicionados, recuperan todo. Pasaron 3 semanas desde que la corte emitió la citación. 3 semanas de completo silencio de mi parte. 3 semanas en las que David probablemente envejeció 10 años. Lo sabía porque Henry había contratado a un investigador privado. No por venganza, sino como estrategia. Conocer a tu enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi hijo ahora se había convertido en mi enemigo. Esa mañana de sábado decidí que era hora de mirarlo a los ojos. No por nostalgia, no
para una reconciliación, sino porque algunas conversaciones deben tenerse cara a cara. Volví a encender mi teléfono después de semanas de silencio. Contestó de inmediato. Mamá, gracias a Dios. Necesitamos hablar. Es un gran malentendido. Puedo explicarte. Restaurante Grant's. Esta noche, 8:00 p.m. Tú y Emily no lleguen tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Henry, recostado en su sillón con una taza de café, se rió entre dientes. Eres magnífica cuando tienes el control. Aprendí del mejor, dije, guiñándole un ojo. Para las 7:30 estaba lista. Elegí un vestido negro hasta la rodilla, el que cosí para mí hace años, pero nunca me atreví a usar. Tacones bajos, cabello suelto sobre mis hombros, unos pocos mechones plateados brillando bajo la luz, labios pintados de rojo intenso. Cuando bajé, Henry se levantó abruptamente, asombrado. Catherine, te ves deslumbrante. Sonreí ligeramente. La venganza se sirve mejor fría, pero una todavía puede verse hermosa mientras la disfruta. Llegamos a Grant's exactamente a las 8:00 p.m. El restaurante era elegante, candelabros de cristal, manteles blancos y nítidos, camareros con guantes. El tipo de lugar donde una sola cena costaba tanto como una semana de trabajo de costura en mis días. David y Emily ya estaban sentados en la esquina, ambos luciendo incómodos. Cuando me vieron, sus rostros cambiaron. David se puso pálido. Los ojos de Emily se abrieron. Ya no era la anciana con un vestido floreado empapado en agua de fregar. Era yo misma de nuevo, la mujer que habían olvidado que existía. Caminé hacia ellos sintiendo cada mirada seguirme. Tal vez era mi imaginación, pero me sentí como una reina. Mamá, David, se levantó de un salto intentando abrazarme. Lo esquivé y me senté frente a ellos, cruzando las piernas y haciendo una seña al camarero. Una copa de vino tinto, por favor. Gracias. El aire estaba denso de tensión. Emily jugaba con su servilleta. David miraba a su alrededor, evitando mis ojos. Ustedes dos se ven bastante pulcros, dije casualmente. Emily, vestido nuevo, ¿no? Y tú, David, ese es un reloj Tag Heuer, ¿verdad? Muy bonito. David tragó con dificultad. Mamá, ¿sobre la demanda? Oh, ¿la demanda? Interrumpí, sonriendo. Sí, deberíamos hablar de eso. Abrí mi bolso. Saqué un sobre marrón y lo puse en medio de la mesa. Quiero que los dos vean esto. Emily miró el sobre como si fuera una bomba de tiempo. ¿Qué es eso?, preguntó. Su voz temblaba. Ábrelo y verás. David lo abrió con manos temblorosas. El color se drenó de su rostro. Dentro había copias de documentos falsificados, mi firma falsificada y estados de cuenta bancarios que mostraban 1.680.000 transferidos a su cuenta hace 2 años. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tu padre era un hombre cuidadoso, David. Guardó copias de todo en una caja fuerte. Cuando murió, me dejó la llave. Una mentira, pero no necesitaban saber eso. Simplemente nunca pensé que los usaría contra mi propio hijo. Mamá, ¿puedo explicar? Entonces, adelante, dije fríamente. Explica por qué falsificaste la firma de tu madre. ¿Por qué me robaste casi 2 millones? ¿Por qué me dejaste dormir en una habitación del tamaño de un almacén, mientras gastabas mi dinero en relojes suizos y restaurantes de lujo? El camarero trajo el vino. Tomé un sorbo largo. El sabor amargo que se extendió por mi lengua fue más dulce que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Emily intentó recuperar la compostura. Suegra, no quisimos. Me volví hacia ella. Mi mirada la hizo retroceder. Cállate,
No tienes derecho a hablarme. Tú eres la que robó las joyas de mi abuela. Me convertiste en una sirvienta en mi propia casa y planeaste arrojarme a un asilo de ancianos para que pudieras convertir mi habitación en tu vestidor. Emily se puso pálida. ¿Cómo supiste? Las casas tienen oídos. Y tú hablas demasiado fuerte por teléfono. David hundió su rostro en sus manos. Mamá, todo esto es mi culpa. Emily no tiene nada que ver. Bien, dije, inclinándome hacia adelante. Entonces admítelo. Admite que robaste mi dinero. Me echaste de mi propia casa y me gritaste como a un animal. Las lágrimas rodaron por su rostro, pero no sentí piedad. Ya no sé qué te pasó, David. El niño que crié se fue. Todo lo que queda es un cobarde que eligió el dinero sobre su madre. Mamá, lo siento. Me reí. Una risa seca y vacía. Solo lo sientes porque te atraparon, porque ahora tendrás que devolver todo, cada centavo, con intereses y daños. Me levanté, agarré mi bolso. Es curioso. Una vez vendí mi apartamento para invertir en ti. $180,000. Y mientras yo vivía apretada en un cuartito, tú te sentabas sobre casi 2 millones de mí. Dinero. La compañía estaba luchando, mamá. Necesitaba el dinero. ¿Necesitabas? Alcé la voz. Algunas personas se giraron a mirar, pero no me importó. Lo necesitabas para comprar un coche nuevo, para vacacionar en Cancún, para comprar vestidos de diseñador. Mientras tu madre lavaba tu ropa y dormía en una habitación sin ventana, el silencio era sofocante. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia, no de remordimiento. Tu abogado se encargará del mío, dije, retrocediendo de la mesa. O devuelves lo que me pertenece pacíficamente, o la corte te obligará y confía en mí. Dolerá mucho más. Mamá, espera. Me giré por última vez. Una cosa más, David. Cuando muera. Y no será pronto porque ahora tengo una razón para vivir más tiempo. No, vengas a mi funeral. No derrames lágrimas falsas. No finjas ser un hijo devoto. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Salí del restaurante con la cabeza en alto. El chofer de Henry estaba esperando afuera. Entré al coche y respiré hondo. Solo cuando el coche comenzó a moverse, mi cuerpo empezó a temblar y una sola lágrima rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de alivio, porque por fin, después de todos estos años, había dicho todo. Pero esa cena fue solo el comienzo, porque una vez que Emily se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, su verdadero rostro emergió. La trampa que Emily tendió después casi me destruye. Y créeme, lo peor estaba por venir. Después de esa cena, pensé que finalmente podía respirar, que los días más oscuros habían quedado atrás, que todo lo que quedaba era esperar la justicia. Me equivoqué. Una semana después, Henry entró en mi habitación con una mirada que nunca antes le había visto, una mezcla de ira y asco. Catherine, necesitamos hablar. Su tono hizo que mi estómago se retorciera. Ese tono nunca traía buenas noticias. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo un sobre marrón, evitando mis ojos. El investigador que contraté para seguir el caso encontró algo. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: «Es sobre Emily». «¿Qué ahora?», pregunté. Abrió el sobre. Dentro había fotografías. Emily entrando a un hotel, saliendo de un apartamento y varias tomas de ella besando a un hombre que definitivamente no era David. Él era más joven, musculoso, cabeza rapada, vistiendo una camiseta ajustada. El tipo de hombre que vivía en el gimnasio, no en casa. «¿Quién es él?», pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ethan Carter, 32 años, entrenador físico,
Trabaja en un gimnasio en el centro, dijo Henry, hojeando. Más fotos. Se han estado viendo durante al menos un año, 2 o 3 veces por semana. Siempre en el mismo hotel, cerca de la carretera. Una extraña ola de satisfacción surgió en mí. Así que la esposa perfecta tenía sus propios secretos sucios. ¿Algo más?, pregunté. Henry asintió, sacando varios estados de cuenta bancarios. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela? Las piezas que desaparecieron fueron vendidas en una joyería del centro por 23,000. El dinero fue transferido a una cuenta conjunta que Emily abrió en secreto con este hombre. Me congelé. Las herencias de mi abuela Clarissa. Recuerdos invaluables, vendidos para financiar su aventura. Y esto, dijo, entregándome un último papel. Boletos de avión a Cancún, reservados el año pasado bajo los nombres de Emily y Ethan. Una estancia de 7 días en un hotel de 5 estrellas, pagada con una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de David. Todo era cierto. El supuesto retiro de chicas sobre el que había mentido era en realidad una luna de miel con su amante, financiada con dinero robado de mí. ¿David lo sabe?, pregunté. Henry suspiró. Lo sabe. Hace 6 meses, el investigador encontró mensajes viejos. David se enteró. Emily lloró. Rogó por perdón. Prometió detenerse y él lo aceptó. ¿Lo aceptó? No podía creerlo. Le tiene miedo, dijo Henry en voz baja. Miedo al divorcio, a perder a los niños, a estar solo. Así que eligió fingir que no sabía. Caminé hacia la ventana, mirando el tráfico abarrotado debajo. Mi hijo, el mismo hombre que me había robado, era demasiado débil para echar a la mujer que lo traicionó. Dale todo a Oliver, dije fríamente. Esto cambia todo el caso. Henry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Emily manipuló a mi hijo. Lo usó para acceder a los activos familiares. Vendió las pertenencias de mi madre para financiar su aventura. Eso no es solo infidelidad, es fraude. La quiero en prisión. Henry esbozó una sonrisa cortante. Ya lo estoy arreglando. 2 días después, toqué el timbre de la casa que solía ser mía. Emily abrió la puerta, forzando una sonrisa llena de odio. ¿Qué quieres? Quiero hablar en privado con mi hijo. Estaba a punto de objetar, pero David apareció, detrás de ella, delgado, con los ojos hundidos. Déjala entrar, Emily. Entré, sintiendo una ola de extrañeza. Todo era igual. Los muebles, los cuadros, el ligero olor a lavanda. Pero este lugar ya no era mi hogar. David me guió a su oficina y cerró la puerta. Nos miramos en silencio. Parecía frágil, encorvado, como si hubiera envejecido 10 años. Sé lo de Emily y Ethan, dije sin rodeos. Se congeló. Sus labios se abrieron y luego se cerraron de nuevo, sin que saliera ninguna palabra. Sé que te ha estado engañando. Sé que te enteraste y no dijiste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela Clarice para pagar su viaje con él. Me acerqué. Y sé una cosa más, eres un cobarde. Mamá, no es tan simple. Es exactamente así de simple, grité. Ella te manipula, te usa, te traiciona. Y aún así elegiste echar a tu madre en lugar de a ella. David se echó a llorar. Tengo miedo, mamá. Miedo de perder a los niños. Miedo de estar solo. Miedo de vivir sin ella. En ese momento, entendí que mi hijo no era solo débil. Estaba atrapado en una relación tóxica, tan profunda que ni siquiera podía ver que era una víctima. Emily lo había vaciado. Lo había convertido en un títere. Una parte de mí sintió lástima, pero la parte más grande, la que había sido más profundamente herida, no podía perdonar.
David, mírame. Sostuve su rostro, obligándolo a encontrar mis ojos. Tienes que elegir. O despiertas y te das cuenta de que ella está destruyendo tu vida, o lo perderás todo: la compañía, el dinero, los niños y a tu madre. Lloró más fuerte. ¿No quiero perderte, mamá? Entonces haz algo, pruébalo. Me alejé, porque si sigues viviendo así, ya perdiste. Salí de la habitación. Emily estaba parada en la sala, claramente habiendo escuchado todo. Pasé a su lado sin mirarla, pero me detuve en la puerta. Oh, Emily, dije fríamente. Espero que hayas disfrutado esos viajes a Cancún, porque el próximo será a prisión. Su rostro se vació de color mientras yo salía, llena de algo que no había sentido en mucho tiempo, verdadera fuerza. Esa noche, el abogado Oliver llamó. Catherine, tenemos un problema. Mi corazón se encogió. ¿Qué clase de problema? Emily acaba de solicitar una orden de restricción en tu contra. Afirma que amenazaste su vida frente a testigos. Me congelé. También solicitó a la corte que restrinja tu contacto con los niños, diciendo que tu presencia es psicológicamente dañina para ellos. El mundo se derrumbó a mi alrededor. Eso es imposible. Es posible y lo hizo. La audiencia es la próxima semana. Dejé caer el teléfono. Mis manos temblaban. Emily había jugado sucio, muy sucio. Y por primera vez desde que salí de esa casa, sentí verdadero miedo. Miedo de perder a Peter y Alice. Miedo de no verlos nunca más. Miedo de que la mujer venenosa pudiera realmente ganar. Pero ella olvidó una cosa. Nunca te metes con los nietos de una abuela italiana, porque cada veneno tiene su antídoto. Y lo que hice después lo cambió todo. Esa semana fue la peor, desde que todo comenzó. Peor incluso que el día que me echaron. Podía soportar la humillación, la traición, la pérdida. Pero que me prohibieran ver a mis nietos, esa era una línea que nadie podía cruzar. Durante 3 noches sin dormir, me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensando en Peter y Alice, sus sonrisas dentadas, la dulce abuela Catherine de Alice, las tardes de viernes haciendo pastel de chocolate juntos. Todo podría ser robado de mí por una mentira. En la mañana de la audiencia, me puse un traje azul oscuro, el cabello prolijamente recogido, pareciendo la mujer compuesta y digna que era, no la anciana peligrosa que Emily pintó que yo era. Oliver me recogió a las 8:00 a.m. en el coche. Repasó el plan. Mantente tranquila. No reacciones a la provocación. Déjame encargarme de hablar. Me miró seriamente. Y prepárate. Emily va a mentir mucho. La corte era un edificio viejo en el centro, con olor a papel y humedad. Los pasillos eran estrechos y llenos de abogados murmurando en trajes. Al final del pasillo estaba Emily, con un modesto vestido hasta la rodilla, maquillaje ligero, cabello en un moño, sin joyas. Parecía la imagen misma de una madre modelo. David estaba a su lado, con la cabeza inclinada, incapaz de mirarme. La sala de audiencias era pequeña y sofocante. La jueza, una mujer de unos 50 años, con cabello corto y un rostro severo, leyó el expediente con voz seca. Audiencia de orden de restricción. Número de caso. Mi corazón palpitaba. El abogado de Emily, un hombre fornido con un traje arrugado, se puso de pie. Su señoría. Mi cliente ha vivido con miedo constante desde que la señora Catherine la amenazó. Abrió una carpeta. Hay un testigo que confirma que la demandada dijo, y cito, «Tu próximo viaje será a prisión». Eso es una amenaza directa. La jueza me miró por encima de sus gafas. ¿Confirma haber dicho eso? Oliver se puso de pie.
Su señoría, se debe considerar el contexto. Le estoy preguntando a la demandada, interrumpió la jueza. Respiré hondo. Sí, lo dije, pero no fue una amenaza, fue una declaración legal. Mantuve mi voz firme. Ella vendió activos familiares para financiar su aventura. Eso es un crimen. Los susurros ondularon por la sala. El rostro de Emily se puso rojo. ¡Mentirosa!, gritó, saltando de su asiento. Está inventando esto para destruirme. ¡Orden! La jueza golpeó su mazo. Siéntese, señorita Emily. Solo yo hago preguntas aquí. Su abogado continuó. Además de la amenaza, también hay una preocupación por el bienestar infantil. Los dos menores, Peter de 8 años y Alice de 5, viven en un ambiente lleno de tensión. La señora Catherine a menudo visita sin avisar. Hace comentarios acusatorios sobre su madre, causando angustia emocional. Solo visité una vez en todo un mes. Exploté, incapaz de contenerme. La jueza levantó la mano. Señora Catherine, por favor, permanezca en silencio. Volvió al abogado. Continúe. Peter tiene pesadillas, dijo dramáticamente. Le dijo a su maestra que su madre y su abuela siempre están peleando y que no quiere perder a ninguna de ellas. Alice ha vuelto a mojar la cama, algo que no había hecho en 2 años. Por lo tanto, solicitamos que a la señora Catherine se le prohíba contactar a los niños hasta que este asunto familiar se resuelva. Sentí como si mi alma estuviera siendo arrancada de mi cuerpo. No ver a mis nietos, no abrazos, no más tardes horneando juntos. Las lágrimas llenaron mis ojos incontrolablemente. Oliver se levantó de inmediato. Su señoría, esto es manipulación descarada. La demandante está usando a los niños como armas para presionar a mi cliente en una disputa de propiedad en curso de varios millones de dólares. Tenemos evidencia de que Emily malversó activos, vendió herencias familiares y usó el dinero para una aventura extramarital. Eso no está dentro del alcance de esta audiencia, lo interrumpió la jueza. Solo estamos abordando la orden de restricción. Pero su señoría, todo está interconectado. Entiendo su punto, consejero. Ella hojeó el expediente en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló en voz baja. Concedo la petición en parte. Mi mundo colapsó justo ahí. La corte declaró: a la señora Catherine se le prohíbe acercarse a la residencia familiar. Contuve la respiración hasta que la jueza me miró y continuó. Sin embargo, los derechos de visita con sus nietos se mantendrán, siempre que las reuniones tengan lugar en un lugar neutral y bajo supervisión, una vez a la semana. No, era el resultado que había esperado. Pero al menos no fue el peor. Emily, por otro lado, llevaba una sonrisa triunfante, como si incluso la más pequeña restricción en mi contra fuera suficiente para satisfacerla. Cuando salí de la corte, estaba completamente agotada. Henry me estaba esperando afuera y, en el momento en que me vio, se apresuró a abrazarme fuertemente. Justo allí, en la acera polvorienta de esa vieja corte, me derrumbé en sus brazos. Lloré más fuerte de lo que había llorado desde el día en que murió mi esposo. Lloré por la injusticia, por la crueldad, por tener que ver a mi hijo sentado inmóvil en esa sala, en silencio, mientras su esposa destruía a su propia madre. Ella ganó, sollocé, logró separarme de mis nietos. Henry apretó su abrazo y me susurró al oído: ella no ha ganado, Catherine. Esto fue solo una batalla. La verdadera guerra aún está por delante. Esa noche no pude comer ni hablar. Me senté en el balcón mirando la noche interminable. Henry intentó consolarme. Me trajo té caliente, una manta cálida, música suave, pero nada podía calmarme. Tarde esa noche,
se sentó a mi lado y tomó mi mano. Catherine, mírame, dijo. Me giré hacia él, mis ojos hinchados por el llanto. Esa mujer no sabe con quién está tratando, dijo. Te subestima. Cree que te doblegarás, pero olvidó una cosa. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja. Él sonrió. Que eres la mujer más fuerte que he conocido. Criaste a un hijo sola. Trabajaste durante décadas. Perdiste a tu esposo y aún así te mantuviste erguida. Esto no será lo que te rompa. Sus palabras encendieron una pequeña llama dentro de mí. Entonces, ¿qué quieres que haga? Henry se levantó, entró en su estudio y regresó con una carpeta gruesa. Quiero que dejemos de defendernos y comencemos a contraatacar. La abrí, viendo páginas de balances, contratos e informes financieros. El negocio de David está al borde de la bancarrota, explicó Henry. Mala gestión, gastos imprudentes, malas inversiones. En 6 meses deberá más de $500,000. Levanté la vista. ¿Cómo sabes eso? Él sonrió. Porque discretamente compré sus deudas a través de unas pocas compañías intermediarias. Ahora soy su mayor acreedor. Puedo hacer que su compañía colapse en cualquier momento que quiera. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. ¿Hiciste esto por mí? Henry me miró durante mucho tiempo. Lo hice porque David merece las consecuencias y porque ahora tú decides su futuro. Miré los documentos, esos números rojos, dándome cuenta de que el destino de mi hijo estaba literalmente en mis manos. Por primera vez en días sonreí. Emily podía jugar sucio, pero había olvidado que las abuelas italianas también saben jugar. Y cuando contraatacan, luchan para ganar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ya no era ira, era estrategia. Bebí mi café y releí los documentos de Henry. La compañía de David se estaba ahogando en deudas, impuestos impagos, salarios atrasados, proveedores sin pagar. Un desastre. A través de compañías fantasma, Henry ahora controlaba más de $520,000 de esa deuda. Pero en medio del papeleo, algo no se sentía bien. Llamé al abogado Oliver. Necesito un contador forense, el mejor que conozcas. ¿Para qué?, preguntó. Quiero que se investigue cada dólar de la compañía de mi hijo, de los últimos 3 años, cada factura, cada transacción, cada gasto. ¿Qué estás buscando, Catherine?, preguntó lentamente. Pruebas, dije. Pruebas de quién causó realmente la caída de la compañía. Oliver entendió de inmediato. Muy bien. Tendrás un informe completo en una semana. Mientras esperaba, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado especializado en bienestar infantil. Quiero saber cómo están viviendo mis nietos, le dije al hombre de aspecto serio. Rastrea sus rutinas, comidas, asistencia escolar. Sospecho que los está descuidando. Él asintió, tomando notas detalladas. Tendrás mi informe en 10 días. Exactamente una semana después, Oliver llegó a mi casa con una carpeta gruesa. Parecía serio, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos. Siéntate, Catherine. Tienes que ver esto. Abrió la carpeta, revelando hojas de cálculo, gráficos y páginas marcadas con notas amarillas. Tu hijo no es un ladrón, dijo. David es simplemente incompetente. Malas inversiones, confiando en las personas equivocadas. Su dinero ha sido drenado sistemáticamente por una persona. Contuve la respiración. Emily, exactamente, señaló las cifras. Durante los últimos 3 años, más de 340,000 desaparecieron de la compañía. Retiros no autorizados, transferencias a cuentas falsas, pagos a proveedores inexistentes. Pasó a otra página.
Cada rastro conduce a 3 destinos. Una cuenta conjunta a nombre de Emily y su amante Ethan. Una inversión a nombre de su madre. Y un apartamento secreto, comprado únicamente a nombre de ella. Apreté los puños. No solo había traicionado a mi hijo, lo había arruinado financieramente, lenta y deliberadamente. ¿Hay más?, dijo Oliver, entregándome otro documento. Las joyas de tu abuela Clarice no se vendieron por $23,000 como ella afirmó. En realidad se vendieron por $58,000. Ella se embolsó la diferencia a través de un trato fraudulento con el joyero, que resulta ser su primo. Mis manos temblaron, en parte furia, en parte alivio. Finalmente, tenía pruebas reales. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Oliver esbozó una sonrisa fría. Ahora la destruimos. Al día siguiente, el investigador trajo el informe sobre mis nietos. Peter había faltado 3 días a la escuela esa semana, porque su madre olvidó llevarlo. Los almuerzos eran comida rápida. Se saltaban los refrigerios. Alice había vuelto a mojar la cama, no porque me temiera, sino porque su madre pasaba horas gritando por teléfono, discutiendo con David hasta altas horas de la noche, dejando a los niños solos con la televisión. Había fotos y videos. Peter esperando afuera de la puerta de la escuela a las 5:00 p.m., sin nadie que lo recogiera. Alice llorando en el patio de juegos con una quemadura solar. Era evidencia innegable de negligencia. Sostuve esas fotos. Mis manos temblaban. Mis nietos, susurré. ¿Es suficiente?, le pregunté a Oliver, entregándole todos los archivos. Fraude financiero, negligencia infantil, pruebas claras. Elogió las páginas, luego levantó la vista con una sonrisa. Catherine, no solo tienes suficiente evidencia, dijo, golpeando la mesa. Estás sosteniendo un arsenal. Pero una cosa todavía me desgarraba. David, débil, manipulado, pero aún así mi hijo. Una parte de mí quería venganza, pero otra parte quería salvarlo. Esa noche me senté con Henry en el balcón. Podría destruirlos a ambos, dije. Tengo suficiente evidencia para enviar a Emily a prisión, obtener la custodia de los niños y llevar a David a la bancarrota. Pero miré hacia abajo. Sigue siendo mi hijo. Henry tomó mi mano. Entonces, ¿qué harás? Respiré hondo. Le daré una última oportunidad. Una, pero en mis términos. Me volví hacia Henry. Ofreceré un trato. Borraré la deuda de 520,000 si hace 3 cosas. Se divorcia de Emily inmediatamente, asiste a terapia conmigo y los niños, y me paga todos los $600,000 que robó, incluso en cuotas. Si se niega, mi voz se volvió de acero. Entonces acabaré con ambos. Emily irá a prisión. David perderá todo, y yo tomaré la custodia de Peter y Alice. Henry me miró con admiración. Catherine, no solo eres fuerte, eres brillante. Al día siguiente, Oliver redactó el acuerdo. Términos, testigos, notarización, todo. Esta sería la última oportunidad de David para demostrar que le quedaba algo de decencia. La reunión fue programada para el martes por la mañana en la oficina de Oliver. Un lugar neutral, con abogados, un terapeuta y 2 testigos oficiales. Llegué 15 minutos antes, vistiendo un sencillo vestido gris, cabello prolijamente recogido, sin joyas. Quería verme como yo misma, tranquila, firme, inquebrantable. Henry se sentó a mi lado. Oliver revisó los documentos. El contador forense Paul preparó su laptop y 2 testigos de la corte se quedaron listos. Exactamente a las 10 a.m. La puerta se abrió. David entró primero.
traje delgado colgándole, sin afeitar, ojera debajo de sus ojos. Parecía un hombre que lo había perdido todo. Emily lo siguió, vistiendo un vestido rojo ajustado, tacones altos, maquillaje, lo suficientemente grueso como para ocultar su miedo. Su arrogancia se había ido, reemplazada por el pavor. Su abogado, el mismo hombre fornido del traje arrugado, entró al último. «Buenos días», comenzó Oliver, su tono frío y firme. «Gracias a todos por venir. Esta reunión es para la reconciliación, pero todo será grabado y puede usarse en la corte». Emily abrió la boca para protestar, pero su abogado la detuvo. «Por favor, proceda». Oliver encendió el proyector. Gráficos detallados aparecieron en la pared. «Vamos, directo al punto. En los últimos 3 años, más de $340,000 han desaparecido de la compañía del señor David», señaló los números rojos. «Transacciones no autorizadas, pagos fraudulentos, transferencias ilegales». Los ojos de David se abrieron de par en par mientras se giraba hacia Emily, que ahora estaba pálida. «¿Qué? ¿Qué es esto?», tartamudeó. «Mentiras, todo mentiras», gritó Emily. El contador forense Paul se puso de pie y habló con calma. «Nada de esto está inventado, señora. Todos los datos fueron extraídos directamente del sistema contable de la empresa y cotejados con estados de cuenta bancarios y facturas verificadas». Hizo clic en la siguiente diapositiva. «Aquí hay una transferencia de $53,000 a una cuenta conjunta bajo los nombres de Emily, Montgomery y Ethan Carter. El nombre del amante». Golpeó la sala como un disparo. David saltó de su asiento, su rostro drenado de color. «Ethan, ¿tú pusiste su nombre en tu cuenta?» «David, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», dije fríamente, mientras Paul pasaba a la siguiente diapositiva. «Compra de propiedad en Miami. Apartamento de 2 habitaciones con vista al mar. Precio $280,000». La sala cayó en un silencio sepulcral. David se tambaleó, agarrando la mesa para mantener el equilibrio. Su rostro estaba blanco como un fantasma. «¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero?» Emily estaba acorralada, sus ojos buscando una escapatoria que no existía. «Y hay más», dije, mi voz cortando el aire como una cuchilla. Oliver cambió a la siguiente diapositiva. Aparecieron fotos de mis nietos. Peter sentado solo afuera de la puerta de la escuela. El brazo quemado por el sol de Alice. Registros de días escolares perdidos. Comidas saltadas. «Mientras estabas ocupada con tu amante y robando dinero», dije lentamente, «tus hijos estaban siendo descuidados». El terapeuta presente abrió un archivo. «Contacté a la escuela. El director está profundamente preocupado. Peter muestra signos de agresión y Alice ha retrocedido en el desarrollo». David se derrumbó, hundiendo su rostro en sus manos. No lo sabía. Dios no lo sabía. «¿Por qué nunca miraste?», grité, perdiendo el control por primera vez. «Estabas demasiado ocupado siendo su esclavo para ver que estaba destruyendo todo. Tu compañía, tus hijos y a tu madre». Emily se levantó de un salto señalándome. «Solo eres una, vieja amargada. Estás haciendo esto porque no soportas que tu hijo tenga su propia vida». «¿Su propia vida?». Me levanté también. «¿Llamas traición, fraude y negligencia infantil a una vida? Eres una mentirosa, una ladrona y una madre terrible». «Suficiente». Oliver golpeó la mesa con la mano. «Siéntense ambos». Respiré hondo y recuperé la compostura. Emily permaneció de pie, temblando de rabia. Su abogado se inclinó y le susurró: «Siéntate. Lo estás empeorando». Ella se sentó,
sus ojos lanzándome dagas. Oliver abrió la carpeta final. David, ahora es tu turno. Colocó un documento frente a mi hijo. Tu compañía debe 520,000. Esas deudas han sido adquiridas por el señor Henry Montgomery a través de intermediarios. Él tiene el derecho legal de presentar procedimientos de bancarrota en cualquier momento. David miró a Henry, luego a mí. La incredulidad en sus ojos. Oliver continuó. Sin embargo, hay una oferta. Tu madre está dispuesta a borrar toda la deuda si aceptas 3 condiciones. Deslicé el contrato hacia mi hijo. David leyó en voz alta. Su voz temblaba. Inmediatamente. Divorciarse de Emily, asistir a terapia familiar durante al menos un año y pagar los $1,680,000 tomados de los activos de mi padre en 10 años sin intereses. La sala estaba en silencio. Lo miré directamente a los ojos. Si aceptas, te ayudaré a reconstruir tu vida. La compañía puede recuperarse. Puedes reclamar tu lugar como padre, algo que esos 2 niños necesitan desesperadamente. ¿Y si me niego? Susurró. Si te niegas, dije con firmeza, acabaré con todo. Emily será procesada por fraude y malversación. Tú irás a la bancarrota y lucharé por la custodia total de Peter y Alice, porque ambos han demostrado ser no aptos para ser padres. Emily gritó. No firmes, no te atrevas. David. Ella solo está mintiendo. Oliver deslizó otro juego de papeles hacia ella. Esta es la denuncia oficial ya presentada. Cargos de fraude, falsificación y malversación. Los documentos serán enviados a la corte esta mañana. El rostro de Emily se puso pálido. David miró el papel, luego a mí y finalmente a ella. David, no hagas esto, suplicó Emily con lágrimas, corriendo por su rostro. Piensa en los niños, en nuestra familia. ¿Familia? David se giró hacia ella, su voz baja pero firme. Tú destruiste esta familia, robaste mi compañía, me traicionaste. Usaste el dinero de mi madre para comprar una casa con tu amante y ahora te atreves a hablar de familia. Tomó la pluma y firmó. Emily gritó, maldijo e intentó arrebatarle los papeles de la mano, pero un guardia de 1920 seguridad del edificio la contuvo. Cobarde traidor, te arrepentirás de esto. David la miró. Su voz temblaba, pero era firme. Ya me arrepentí. Me arrepentí de perder 13 años antes de ver quién eres en verdad. Emily fue escoltada, fuera de la sala, todavía gritando. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio llenó el espacio. David se desplomó en su silla, hundió su rostro en sus manos y sollozó incontrolablemente. Me acerqué. Puse mi mano sobre su hombro y susurré. Ahora empezamos de cero, juntos. Me abrazó y lloramos, porque algunas cosas, aunque rotas, todavía pueden ser reparadas. Pero la historia aún no había terminado. Todavía había una última. Cosa la más importante de todas. 6 meses pueden sonar poco, pero cuando estás reconstruyendo una vida de las cenizas, cada día se siente como un año. Ahora me siento en el balcón de mi apartamento, bebiendo mi café matutino. La luz del sol de septiembre entra por la ventana, cálida contra mi piel. Abajo, Nueva York está despertando. Bocinas de tráfico, el ritmo de la vida. Aquí arriba, finalmente tengo paz. Tanto ha cambiado. Emily está cumpliendo 200 horas de servicio comunitario, limpiando un centro infantil público. Lo ha perdido todo. El apartamento frente al mar fue subastado para pagar deudas. Su amante Ethan desapareció en el momento en que se acabó el dinero. Es gracioso cómo las personas así
siempre se desvanecen rápidamente cuando sus bolsillos están vacíos. Todavía intenta llamar a los niños a veces. Peter contesta, educado pero distante. Alice todavía llora después de cada llamada. Pero el terapeuta dice que el tiempo curará. En cuanto a David, mi hijo, ahora vive en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Minnetonka, Brooklyn, modesto, pero ordenado y luminoso. Trabaja para una compañía de logística. Ya no es el dueño, ya no es el jefe, solo un empleado. La semana pasada me dijo, mamá, por primera vez en años duermo bien, sin deudas, sin mentiras y sin una voz venenosa susurrándome al oído nunca más. Ahora tiene la custodia compartida. Los martes y jueves, los niños se quedan con él y todos los sábados me visitan. Hoy es sábado. Miro el reloj, 9:15. Mi corazón late más rápido. Cada vez se siente tan emotivo como la primera. Suena el timbre. Abro la puerta. Abuela. Alice corre a mis brazos. Su cabello más largo. Le faltan 2 dientes delanteros. Peter le sigue, de 8 años, tratando de actuar como adulto, pero aún abrazándome fuerte. Abuela. Trajimos todos los ingredientes para hornear. Papá nos dejó escoger todo en la tienda. David está parado en la puerta, sosteniendo 2 bolsas grandes. Se ve más saludable, con luz en sus ojos. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Henry sale de la cocina, sosteniendo un paño de cocina. Bueno, ¿estamos listos para hacer el mejor pastel de chocolate de América? Mis pequeños chefs. Los niños vitorean y corren a la cocina. La cocina se convierte en un dulce campo de batalla. Harina por todas partes. Alice, con las manos cubiertas de chocolate. Peter concentrado en cascar huevos como un científico. David está a mi lado, batiendo la mezcla en silencio. Después de un rato, dice suavemente, Mamá, gracias. ¿Por qué? Pregunto. Por no rendirte conmigo, incluso cuando no lo merecía. Pongo mi mano sobre la suya. Eres mi hijo. Puedo estar enojada, puedo dolerme, pero nunca te abandonaré. Puedo retroceder, pero nunca me alejaré. Rápidamente se seca una lágrima. La terapia me ayudó a ver que fui abusado emocionalmente durante años. Ella controlaba cada parte de mí. No digo eso para excusar lo que hice, pero ahora entiendo por qué estaba tan ciego. Y ahora pregunta y sonríe. Una sonrisa genuina que no había visto en tanto tiempo. Ahora me siento libre, como si estuviera vivo de nuevo. El pastel termina de hornearse y el olor a chocolate llena la casa. Alice grita desde la sala. ¡Abuela! ¿Ya está? 10 minutos más, cariño. Cortamos el pastel y nos sentamos alrededor de la mesa. Peter habla de la escuela. Alice me muestra con orgullo su dibujo de la familia. Abuela, papá, los 2 niños y Henry, todos tomados de la mano. ¿Dónde está tu mamá? Pregunta David en voz baja. Está en otra página, responde Alice inocentemente. Porque vive lejos ahora. Los niños tienen su propia manera de entender las cosas, simple, pero profunda. Henry me mira desde el otro lado de la mesa, sonriendo. Le devuelvo su cálida mirada. Cuando todos se van y David lleva a los niños al parque, Henry y yo nos sentamos de nuevo en el balcón. Él toma mi mano. Catherine, lo hiciste. Reconstruiste todo. Lo hicimos, digo. No podría haberlo hecho sola. Podrías, se ríe. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Apoyo mi cabeza en su hombro, viendo el sol pintar la ciudad de oro. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto? Pregunto suavemente.
¿Qué es? Dice él. Que no tenemos que conformarnos con pedazos rotos, que el respeto propio no está a la venta, y que incluso cuando la vida nos rompe en 1000 fragmentos, todavía podemos volver a unirnos. Me giro hacia él, y cuando nos reconstruimos con nuestras propias manos, nunca volvemos a ser lo que éramos. Entonces, ¿en qué nos convertimos? Pregunta Henry. Sonrío. Nos convertimos en diamantes. Ellos pensaron que podían romperme, pero no sabían que he sido destrozada y renacida demasiadas veces para aprender a convertirme en un diamante. Y los diamantes, ya ves, no se rompen, solo brillan. Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de que a veces nuestras mayores pérdidas son los momentos que nos enseñan lo que realmente significa el amor. La familia no siempre es perfecta, pero el amor real tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. El perdón no significa olvidar, significa elegir la paz sobre el resentimiento. Una vez pensé que lo había perdido todo, pero en esa pérdida encontré lo que más importaba: amor, respeto propio y el verdadero significado del hogar. ¿Y tú? Si tuvieras que elegir entre el perdón y dejar ir, ¿cuál elegirías? Comparte tus pensamientos abajo, porque creo que cada historia que contamos puede ayudar a alguien a encontrar su propia luz. Y si deseas quedarte conmigo en este viaje, donde las historias de familia, coraje y renacimiento se cuentan directamente desde el corazón, no te vayas a ningún lado, porque todavía hay tanta belleza esperando.